301, hashtag ISO Compliance y todos los hashtags que se les ocurran. Estamos grabando esta sesión para poderla compartir más adelante con ustedes en algún chat, en algún canal seguramente de YouTube. Entonces, les pedimos su autorización. Si hay alguien que se oponga que salga su imagen, puede libremente apagar la cámara. Solamente sería usado con esos fines el video, ¿eh? No hacemos otro tipo de uso con el video, que es considerado un dato personal su imagen. Gracias, Ricardo. Ok, gracias, Ricardo. María Cruz, nos pusiste hashtag compliance, pero lo escribiste mal, compliance. Pero tendría que ser más bien en tus redes sociales, ¿eh? No en este chat. En las redes sociales de cada uno de ustedes. Y cuando se los pidamos, toman una foto de pantalla de que lo hayan publicado. Sobre todo el hashtag de CAF, que es el que más nos gusta. Es el organismo de certificación que hoy nos convoca. Acuérdense, en sus redes sociales. Opciones flexibles en nuestra app. Xperi, la mejor compañía. También, aunque nos gusta la comunicación, pero en este momento les pedimos que apaguen sus micrófonos, porfa. Sobre todo si tienen ruido ambiental. Todos buenas tardes, cambio fuera. Gracias, Adalberto, buenas. Atento, pareja, atento. ¿Cuál es tu 20? Tu 20, pareja, adelante, adelante. Yo creo que ya empezamos, por favor. Oigan, pues muy buenas tardes a todos. Qué alegría podernos encontrar con caras ya conocidas, caras muy queridas, compañeros auditores, compañeros consultores, clientes. Ya lo tengo preparada. Y también con algunas personas que no tenemos el gusto de conocer aún. Tenemos, en este momento, tenemos registrados 68 participantes. Sobre el transcurso del webinar, serán incorporando más personas. Entonces, ok, si quieres así te lo contesto porque ya pedimos la certificación, solo estamos en espera de que nos confirme Rodrigo. Lupita, si tú tienes el control y si pudieras en este momento silenciar micrófonos, te lo agradecería, porque a lo mejor alguien no se ha dado cuenta que tiene su micrófono abierto y nos pasa a todos, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Gracias, Lupita. Entonces, el día de hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes un tema que está siendo de especial relevancia, que es la norma ISO 37031-2021, que es la norma de cumplimiento o compliance. Esta norma, pues acaba de salir, está calientita y ha empezado a despertar interés en distintas organizaciones, tanto del sector público o privado. Lo que busca es tener un cumplimiento en todas las obligaciones que tengan las organizaciones. Es decir, que ellas demuestren que están apegadas a la legalidad. ¿Sí le dio la incapacidad? Sí. Que tienen un compromiso con la cultura de la calidad y de la cultura de el cumplimiento a las leyes. Entonces es un tema nuevo y en esta ocasión nos hace el honor de acompañarnos como ponente el maestro José Ricardo Olivas Brito, que también es conocido ya por algunos de ustedes. Brevemente haré un resumen del trabajo de Ricardo. Ricardo es auditor líder en multinormas y trabaja para distintos organismos de certificación en México y en otros países. Particularmente trabaja para Quiles, que es una empresa dedicada a las auditorías de segunda parte en Europa, y en México y en América Latina. Es catedrático desde hace más de 23 años
en licenciatura y posgrado en la Universidad de Anáhuac, pero a pesar de su juventud y las pocas ojeras que tiene, es una persona que tiene un gran vuelo ya en los aspectos de consultoría, capacitación y auditorías. Y hoy vamos a tener el gusto de poder escuchar a Ricardo. Ricardo, te comparto que tenemos amigos del sector público y del sector privado, gente que trabaja en el sector público y en el sector privado. Tenemos amigos muy queridos de Colombia, hay gente de Colombia, hay gente de Guatemala, hay gente de México. Presente. Y ahí está nuestro amigo, querido amigo de muchísimos años, Fidel Aragón Franco. Él está desde Colombia haciendo eco. Está Franklin Castro también, desde Venezuela, nos está acompañando. Entonces tenemos amigos de Colombia, de Venezuela y de Guatemala. De Guatemala nos acompañan amigos de la Superintendencia de Administración Tributaria, que son clientes nuestros en materia antisoborno y tienen un especial interés en esta nueva norma. Brevemente hago el comercial. CAP, Certification with Added Value, es un organismo de certificación mexicano, acreditado desde hace un poquito más de 3 años y que cuenta con la acreditación de la EMA para certificar normas 9001, 14001, 45, 22, 27, 28, 37 y próximamente estaremos abriendo esta norma que es ISO 37301, 21001 que es para instituciones u organizaciones educativas y la 45005 que es una disposición ISO que marca las directrices para un trabajo seguro durante la pandemia de COVID. Hecho el comercial, y considerando que tenemos muy poco tiempo para escuchar de este tema tan interesante, yo le pido a Ricardo nos ayude, por favor, iniciando con su ponencia en este webinar. Gracias, Ricardo, y que tengamos todos una hora de aprendizaje grandiosa. Perdón, hasta parezco nuevo con el micrófono apagado. Gracias, tocayo, gracias a cada uno de ustedes. Estamos entre amigos, muchos de ustedes son para nosotros amigos, más que clientes, a los que no conozco, seguramente en algún momento nos vamos a encontrar. Entonces, esta amistad, esta fraternalidad me va a permitir romper algunos protocolos, porque aparte, si no se los digo rápido, puede ser que suceda una contingencia. Se soltó un aguacerazo aquí en la Ciudad de México, especialmente en la zona de Naucalpan, que es donde estoy yo. Entonces ya saben que eso amenaza con que se vaya la energía eléctrica. Espero que no pase, toquen madera, invoquen a sus chamanes o a sus respectivos dioses del agua, para que no, del agua, bueno, del agua y de la luz, para que no nos pase. Si sucede, discúlpanme un par de minutos y me reconecto con los datos del celular. La laptop tiene energía eléctrica. Otra cosa que puede fallar o pasar es que los truenos aloquen a mis perritos. Quienes me conocen saben que tengo perritos, soy fan de los perritos. Entonces, si eso sucede, discúlpenme unos segunditos. Regularmente no se asustan con la lluvia, pero sí están severos los truenos. Dicho esto, en cordialidad y fuera de protocolos, conste que están avisados. Son parte de los riesgos, ya lo saben, ¿no? Si lo quieren ver muy técnicamente. Pues me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto ver el quórum que tenemos, me da mucho gusto hablar de una norma nueva, me da mucho gusto haberme capacitado previamente yo para poder platicar con ustedes de esto. El tema que nos atañe el día de hoy, la gestión del compliance, va mucho de la mano con la gestión antisoborno, que algunos de ustedes ya tienen certificados o algunos de ustedes ya dan asesorías. Nosotros ya tenemos un poquito de callo desde hace 4 años en esta norma antisoborno y por eso es que pues estamos despegando o agarrando las tablas en el sentido del compliance por los antecedentes que tenemos. Si me permiten, les voy a empezar a compartir presentaciones. Ayúdenme con sus micrófonos, por favorcito, apagándolos. Y recuerden publicar en sus redes sociales con el hashtag Certification with Added Value o hashtag CAF o hashtag ISO 37301 o hashtag Compliance, porque vamos a tener alguna dinámica para quienes nos presenten pantallas, fotos de pantalla, de sus publicaciones, pero no nada más así el hashtag, sino pongan algo bonito del webinar que están tomando, qué sé yo, ¿no? Bueno, ya deben estar viendo mi pantalla. Quiero que vean el numerito de la norma, porque muchos de nosotros ya con tanta norma se nos cuatrapean y a veces decimos una norma o un año por otro. A mí me pasó hace rato, en la propia presentación me hicieron favor de corregírmelo.
Hace rato también el tocayo se equivocó un poquito y dijo otra norma que quién sabe qué manga se la sacó, pero a todos nos pasa. Entonces, es 37.301 esta nueva norma. Gestión del compliance, aunque bien ya la tenemos traducida, pues compliance per se no tiene una traducción tan extensa. La han traducido como cumplimiento, pero va más allá de solo cumplimiento. Tendría que ver, también se traduce como cumplimiento normativo. Es parte de lo que vamos a ver ahora. Otros temitas que yo quisiera irme un poquito para atrás, a lo mejor muchos de ustedes no saben a ciencia cierta qué es el compliance. Quiero retomar un poquito de antecedentes. Quiero retomar un poquito el contexto del compliance tanto en México como en el mundo. Me gustaría hacer mucho énfasis en una función del compliance o compliance officer, oficial de cumplimiento normativo, qué es lo que hace, quién es, porque seguramente muchos de ustedes van a terminar siendo un compliance officer. Me gustaría resumirles los beneficios del compliance y, por supuesto, platicarles de la panacea que resuelve todos esos temas del compliance, que es la ISO 37301. Para sistemas de gestión del compliance y específicamente tiene los requisitos para su implementación. Yo sé que muchos de ustedes son colegas, yo sé que muchos de ustedes ya conocen estos temas, otros no, y por eso es que estamos aquí y para eso quiero que interactuemos con esta dinámica. Ayúdenme desde el mismo navegador que tienen, nada más tengan cuidado de no cerrar el Zoom, o si quieren desde otro dispositivo, a entrar a este sitio www.menti.com. Una vez que entren, les va a pedir un código, es la captura de estos 8 dígitos que ven, 64 15 21 43, o bien, si quieren escanear el código QR, los va a llevar directamente a una pantalla donde nuestra interacción va a consistir en 2 preguntitas que quiero que me retroalimenten. Mucho de ello va a depender el tecnicismo, el nivel de tecnicismo que yo use en esta plática, o mucho de ello va a depender el qué tan pro nos vayamos, ¿no? Entonces, sus respuestas van a ser anónimas, no se preocupen, pueden contestar con toda confianza. Obviamente, respuestas formales, porfa, las bromas me las mandan por WhatsApp. Yo sé que nos llevamos con algunos con bromas, pero ahorita sí muy formalita la cosa, ¿no? No va a aparecer su nombre, pero para que todos lo podamos ver. Voy a salir del modo pantalla para cambiar a la aplicación. Bueno, no sé si alcanzaron a tomar el código, si no se los voy a estar repitiendo. Es menti.com, código 6415-2143. Y me voy a ir yo también a Menti para proyectarles lo que ustedes escriban. Yo lo voy a poder ver por acá en tiempo real y vamos a ver todos sus respuestas. La primera pregunta que ya me empezaron a responder es, para ti, ¿qué es el compliance? Ahorita vamos a darle lectura aleatoria a algunas de sus respuestas. Les voy a compartir la pantalla del Menti. Algunos de ustedes ya nos están contestando. ¿Qué es el cumplimiento normativo? Es decir, requisitos normativos que debemos cumplir. Una norma para cumplimiento legal. De acuerdo con la armonización de control interno se liga con ese tema, parte de la legalidad y su cumplimiento, cumplimiento de requisitos, gestión de cumplimiento normativo, cumplir con regulación y responsabilizarse de actividades, cumplimiento de requisitos legales, cumplimiento de o ajustarse a una norma, unir varios procedimientos por las empresas para lograr una mejora continua, cumplimiento cabal normativo, ese fue alguien de Guatemala, seguramente, allá usan mucho el cabal. Es una organización donde no se admiten malas prácticas como corrupción, sobornos o actos ilícitos o fuera de ley. Ayúdenme por ahí con los micrófonos, apagándolos, porfa. Para prevenir riesgos legales, cumplir con las NOM, cumplir con requisitos normativos, cumplimiento de normatividad, gestión de cumplimiento normativo, conjunto de buenas prácticas que deja el ambiente corporativo más seguro y optimiza la productividad del negocio, gestión de cumplimiento, regulación, cumplimiento de la normatividad, cumplimiento de una norma. Por ahí van, tibio, 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 como decimos aquí en México, algunos más caliente, caliente, caliente. Tengo 26 respuestas, 27 hasta el momento. Justo les invitaría a volver a hacer esta respuesta al final de nuestra sesión, a ver si luego de lo que platiquemos cambia su percepción del compliance. Voy a dar pie a la segunda pregunta y a partir de que hagamos la segunda pregunta,
les voy a pedir que ustedes me digan justamente, bueno, si es que esta cosa me deja, espérenme un poquito. Acá estamos. La segunda pregunta, ustedes ya deben poder empezarla a responder. Y es si ustedes creen que el compliance debería ser, y es opción múltiple, voluntario u obligatorio. Dense vuelo respondiéndonos y aquí va a ir creciendo la grafiquita conforme ustedes vayan respondiendo. O debería ir creciendo conforme ustedes vayan respondiendo. Socorro, perdón, yo pensé que había sido alguien de Guatemala. En Guatemala usan mucho la palabra acabar y hasta les hacía broma. Socorro es de México, Socorro es una buena amiga y colega. Entonces, cabal, miren, ahí está creciendo. ¿Quiénes de ustedes creen que el compliance debería ser obligatorio? Va muy a la alza, 83, 86% hasta ahorita con 31 participaciones. 15% creen que debería ser voluntario. Vamos a cortar en un par de minutitos el resultado final. Y lo mismo, a ver si hacia el final, si nos da tiempo, volvemos a preguntar esto, a ver si cambia su percepción. 36 respuestas hasta ahorita, de las cuales 83% nos dicen que debería ser obligatorio. 38, llego a 40 y le cortamos. 84% de ustedes dicen que debería ser obligatorio, 16% que debería ser voluntario. Regálenme 2 respuestas más, ahí está una más, que fue por obligatorio. Regálenme una respuestita más y lo damos por concluido como muestra. Una más que me llegue, no me fallen, como en el Teletón. Vamos, sí se puede, sí se puede. Una respuestita. Ah, me van a hacer quedar mal por una respuestita. Así les voy a hacer con el último slide, ¿eh? No se los voy a pasar. Una más, échenle. ¿Quién no me está ayudando a contestar? Nomás denle enter y ya, lo manda. Acuérdense que es anónima su respuesta y su participación. De la pregunta anterior me contestaron 34. En esta me contestaron 39. Bueno, creo que ya estoy exprimiendo de más, ya no llegué a la 40. Ok, entonces la mayoría de ustedes piensa que debería ser obligatorio. La mayoría de ustedes más o menos nos contestaron bien lo que es el compliance. Voy a salirme de esta aplicación. Voy a regresar a nuestra presentación de PowerPoint. Y como les decía, pues sí, efectivamente están muy aproximados, muy certeros en lo que es el compliance. Vamos a tratar de pulir este concepto para que todos lo tengamos claro. Me confirman si están viendo la presentación, o más bien si no se ve, me dicen. Y ahí tenemos la definición que la propia norma 37001 nos dice del compliance. Traducido en algunos casos como cumplimiento normativo, otros países solo lo traducen como cumplimiento. La realidad de las cosas es que compliance es un concepto muy integral, entonces tendría que ser cumplimiento normativo, cumplimiento legal, cumplimiento contractual, cumplimiento de muchas cosas, entonces se agrupa solo como cumplimiento, o con compliance pues se sobreentiende que es como holístico o integral, ¿no? Entonces la propia norma 37 dice que es el cumplimiento de todas las obligaciones de compliance, parece retruécano o juego de palabras, de la organización. No me quiero quedar solo con la definición de ISO, quiero compartirles otras definiciones de diferentes sectores, no tan distantes de la de ISO. Nos dice que el compliance es este cumplimiento normativo o bien un programa que autorregula el actuar de una empresa. También se asocia a la función de compliance que nace en el mundo empresarial, sobre todo en el anglosajón, es decir, Estados Unidos o los países de habla inglesa. Particularmente empezó el compliance en los sectores financiero y farmacéutico, es decir, toda la industria de los bancos, de las aseguradoras y farma, ¿no? Que saben que son de las que manejan más millones de dólares o de euros ahora. Estas industrias tradicionalmente tienen que llevar compliance de manera obligatoria desde los 70s, 80s, pero en tiempos recientes ya todo esto del compliance se ha extendido a todos los sectores.
entiéndase público, privado, entiéndase el sector automotriz, entiéndase el sector financiero, el que se les ocurra, ya están tocando todos estos temas del compliance. También específicamente en el convenio de Basilea, en Suiza, se definió el compliance respecto a todo aquello que tiene que ver con los riesgos del propio compliance y el compliance per se. Esta ha sido una... Ayúdenme por ahí con los micrófonos, porfa, cerciórense que estén apagaditos. Esto es una relación, como una dualidad esta de ni contigo ni sin ti. Los riesgos de compliance no pueden estar sin el propio compliance y viceversa. Esto dice Basilea, sobre todo para el sector financiero, pero pues se extiende para todos los otros sectores. Como les decía, que el financiero y el farmacéutico fueron los precursores. Entonces, lo que nos dicen todos los conceptos, lo que nos dicen todas las teorías, lo que nos dicen todos los sectores, incluido ISO, es que el compliance me va a ayudar a que yo pueda identificar, asesorar, alertar, monitorear e incluso reportar todos los riesgos que tengan que ver con sanciones, todos los riesgos que tengan que ver con pérdidas financieras y todos los riesgos que tengan que ver con pérdidas de reputación. Pero ¿de dónde podrían venir esos riesgos? Esos riesgos podrían venir de la inobservancia o el que no esté observando las leyes, las regulaciones, los códigos de conducta o incluso estándares de buenas prácticas. Entonces, esto quiere decir que en la definición de compliance, ustedes nos decían cumplimiento legal, cumplimiento de NOM, cumplimiento de normas. Significa que el compliance va más allá, es de las NOM, de la otro tipo de normas, de requisitos contractuales, de leyes, de regulaciones, de códigos de conducta, de buenas prácticas, o sea, de todo lo que tenga que ser cumplido y que se exponga o se anteponga a un riesgo. El compliance me va a ayudar a identificarlos, asesorarlos, alertarlos, monitorearlos y reportarlos. Eso es compliance. El cruzar el requisito por cumplir, identificar sus riesgos y atenderlos como ISO sabe, con gestión de riesgos. Entonces, en suma o en resumen, precisamente el compliance es detectar y gestionar los riesgos derivados de la inobservancia o el incumplimiento, mitigar esos riesgos para que no tengamos consecuencias patrimoniales, consecuencias de reputación. Y hoy en día, aunque se habla más bien de cumplimiento normativo como una traducción, se entiende que es el cumplimiento no nada más de todo lo que tenga que ver con una sanción penal, no nada más lo que tenga que ver con un incumplimiento legal o regulatorio, sino incluso requisitos que sean internos o de un sector técnico en particular, incluidos códigos de ética. Entonces, el término compliance es holístico, es integral y así debería percibirse, no solo como cumplimiento normativo, porque el cerebro nos dirigiría solamente a las normas y en México nos lleva a las NOM y a las NMX. Por cierto, amigos de Guatemala, amigos de Colombia, amigos de Ecuador, amigos de otro país que no sea México, discúlpenme, voy a hacer mención a algunos requisitos legales de México. Seguro estoy que ustedes tienen algo similar, tal vez no lo llamen igual, pero debería haber ciertas analogías, ¿no? Especialmente en Colombia, que hay mucho avance en el ámbito del compliance. De hecho, hasta me atrevería a pensar que nos llevan algo de ventaja en esta norma. Ya por allá, si no estoy mal, se ha acreditado algún organismo de certificación. En México todavía no hay ningún organismo de certificación acreditado para certificar esta norma, o sea, es certificable. Bueno, entonces discúlpenme si hago mención a terminología o requisitos legales de México. En este mismo intento por definirles qué es el compliance, seguramente ustedes ubican acá KPMG, es una transnacional, obvio con presencia en México, pero también en muchos otros países, dedicada a la consultoría financiera y de otras índoles. Y entonces, en el 2020, KPMG México hizo un estudio con los principales líderes o tomadores de decisiones, encuestaron o entrevistaron a 1000 líderes de las industrias y sectores mexicanos. Este estudio se llamó Las perspectivas de la alta dirección en México y ellos coincidieron en que los cambios regulatorios es una de las principales o la principal amenaza que perciben los empresarios. Esto fue apenas hace un año y piquito, el 3 de abril del 2020.
el 63% de los 1000 tomadores, o sea, 630 de 1000, dijeron que la principal amenaza para sus empresas eran los cambios regulatorios. De ahí que el compliance pueda ir tomando mayor relevancia. Esta gráfica nos dice las otras amenazas que estos expertos líderes de sector dijeron. 63% como amenaza del cambio regulatorio, 31% dijeron que la competencia y solo el 13% dijeron que su peor amenaza podría ser la consolidación de la industria. Esto, recuerden, fue en el año 2020. Entonces, ellos mismos o alguien, un representante de una empresa, de una consultoría, de las 10 firmas más importantes, dijo que el compliance entonces se debería implementar por voluntad. Sin embargo, viene por un mandato de autoridad. Lo podríamos traducir como algo así que es voluntariamente a fuerza, ¿no? Como decimos acá en México. O entrecomillaríamos que es voluntario. En muchos sectores deja de ser voluntario, empieza a ser obligatorio el compliance. Ya lo dije, sector farmacéutico, sector financiero, por default siempre ha sido obligatorio y para otros empieza a ser obligatorio también. Ahora, dentro del concepto del compliance, vamos a encontrar un programa de compliance o de cumplimiento normativo. El programa de compliance son todas estas buenas prácticas que una organización adopta para poder cumplir con todos los requisitos. Ya sea que tengan manuales de organización, ya sea que tengan reglamentos internos, ya sea que tengan manuales o perfiles de puestos, ya sea que tengan canales de denuncia interna, todo lo que se les ocurra como un control, regularmente lo habían hecho para sectores. O sea, existía el compliance penal, el compliance fiscal, el compliance laboral, compliance contractual, compliance reglamentario o cualquier otro tema que se les ocurre. Y ahora la relevancia que toma en tiempos modernos es que si decidimos implementar un programa de compliance, deberíamos hacerlo integral. Es decir, que abarque todos los rubros que antes mencioné, las diferentes áreas de riesgo en la organización que estén sujetas al cumplimiento, dependiendo, por supuesto, del sector del que estemos hablando. Entonces, nuevamente, el compliance vuelve a ser un concepto integral. Específicamente, los antecedentes del compliance provienen de Estados Unidos. En México no se hablaba mucho de estos programas, sin embargo, hoy en México, como en otros países de Centro y Sudamérica, empiezan a haber filiales de estas empresas transnacionales, específicamente bancos, farma, insisto, que ya tienen programas de compliance desde hace algunos años. Esto empezó a llamar la atención de empresarios mexicanos y en función de que los esquemas de responsabilidad social empiezan a crecer, pues también empieza a aparecer hace algunos añitos la responsabilidad penal. Esto significa que legalmente en nuestro país, nuestras leyes ya hablan de responsabilidad penal de las empresas, es decir, se puede acusar o se puede señalar a una empresa como una figura a la que le pueda caer el rigor de la ley. Ese mapita que vemos ahí, que a lo mejor no se alcanza a ver todos los países, es el mapa en donde ha habido mayor presencia del compliance en el mundo. Entonces, obviamente México, Colombia, Chile, Perú, Brasil, España, Portugal, Italia, Hungría, Bélgica, Alemania, Noruega, Suecia, Rusia, Taiwán, Turquía, Tailandia, son así como los líderes, ¿no? México no es que sea líder, pero bueno, ahí está marcado precisamente para que podamos nosotros posicionar a México. Como parte de este contexto, les decía, en México en el año 2014, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí está incluido específicamente un procedimiento para las personas jurídicas. Quiere decir que ya no nada más se sanciona a personas, ya también se sanciona a empresas, que son estas personas jurídicas. Y aparece el término de responsabilidad penal de las empresas. Y es ahí cuando los empresarios mexicanos dicen, ah, caray, entonces tenemos que empezar a cumplir porque se me puede acusar de N cantidad de delitos. Este es el punto de arranque para que en México se puedan presentar denuncias contra las empresas por vía penal. Antes no se podía, solo se asumía la responsabilidad civil o mercantil o de otro rubro, pero no penal. ¿Quién pagaría las consecuencias? Los representantes legales de la empresa, más el daño reputacional de toda la empresa en caso de que hubiera algún tema de incumplimiento. En 1977, en Estados Unidos, o sea, unos cuantos años atrás del 2014, que fue en México,
surge la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, abreviada FCPA por las siglas en inglés. En Estados Unidos imponían responsabilidad a las empresas para evitar cometer actos de soborno y corrupción. Unos cuantos años después, en el 87, 10 años después, aparecen las pautas federales de sentencia para organizaciones, denominado FSGO. Junto con estas pautas federales surgen políticas y procedimientos similares a las que tenemos hoy en día para que las organizaciones no violen leyes, no violen normas y se adhieran a principios éticos que salvaguarden la integridad del sistema financiero de Estados Unidos, y se va extendiendo a otros sectores, ¿no? Estas mismas pautas federales de sentencia para organizaciones dan origen a que aparezca en aquellos tiempos en Estados Unidos el Compliance Officer, o llamado también oficial de cumplimiento, que es la figura o figuras, es decir, persona o personas, que vigilan que todo se cumpla dentro de estas organizaciones. Va creciendo de América, Norteamérica, hacia algunos países de Europa. Obviamente, México, siendo vecino, pues nos llega por la influencia de los vecinos y por las transnacionales que tienen presencia aquí. Justamente ahorita vi por ahí, nos acompaña gente de un banco en donde estamos implementando ISO 37001. Este sector financiero, sector bancario, tienen por requisito de la Comisión Nacional de Valores y de Banco de México la necesidad de tener controles de compliance, tienen o deben demostrar que tienen un compliance officer, y ahí sí no es voluntario. Independientemente de esas leyes, aparecen en el mundo algunas normas que ya van un poquito más encaminadas al compliance, como lo queremos ver en estos tiempos. Aparece la ISO 19600 en el año 2014. Hoy está derogada, justamente la ISO 37301 la sustituye. Esta norma no era certificable, era nada más una guía de referencia para un sistema de gestión de compliance. Aparece también la ISO 37001 en el 2016, que es cumplimiento parcial, al menos en lo que refiere a la gestión antisoborno, sí certificable, requisitos con orientación para su uso. Sé que muchos de ustedes la conocen, muchos de ustedes están certificados en ella, muchos de ustedes asesoran en ella, muchos de ustedes auditan en base a esta norma. También está una norma española, UNE 19601, que apareció en el 2017 como consecuencia de la antisoborno, pero ellos lo enfocaron únicamente a la gestión del compliance penal. No es certificable bajo una acreditación internacional, es certificable únicamente bajo las autoridades españolas, e hicieron lo mismo con la norma 19602, pero hasta el año 2019, con la especificidad del compliance tributario para todos los temas fiscales. Recuerden, cuando ven las normas UNE, son normas españolas que tuvieron antecedentes en alguna norma ISO internacional. Actualmente está en desarrollo la ISO 37002, que son sistemas de gestión de denuncias, va a dar las directrices para los canales de denuncias, está en desarrollo, está en una etapa ya muy avanzada, próximamente para liberarse, y está también en desarrollo con un poquito menos de avance la ISO en su versión del Final Draft o borrador 37000, que va a ser la gobernanza de las organizaciones, es decir, la gobernanza es esta parte centralizada en donde se emiten los lineamientos del gobierno corporativo. También solamente va a ser una norma para orientación no certificable y está en menos avance que la 37002. Entonces, todo esto es la tendencia y el pasado de normas y estándares internacionales que van dando pie a que hoy tengamos la norma 37301. En esta grafiquita, en este slide, quise representarles como el pasado, el presente y el futuro. En los tres momentos, el compliance o el compliance officer se encarga de revisar o redactar nuevos códigos de conducta, políticas internas de una organización, procedimientos, programas de capacitación, evaluaciones de riesgo y a establecer líneas directas de denuncia. La diferencia en el tiempo es que en el pasado, mayormente el enfoque era solamente hacia prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, abreviado como PLD, así le dicen en el ámbito bancario, prevención del lavado de dinero, y FT, que es el financiamiento al terrorismo. En el presente, todo lo anterior, pero se fue enfocando mucho a la prevención de actos de soborno y o corrupción,
También se fue enfocando el compliance mucho hacia los programas de ética o conducta y también a prevenir todo tipo de exposición a sanciones, ya sean internacionales o nacionales. Y hacia el futuro, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, la tendencia del compliance está haciendo lo anterior, o sea, prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, soborno, corrupción, ética, conducta, prevención de sanciones, pero ahora tendríamos que complementar el compliance respecto a todo lo que me trae de la mano la innovación y la era digital, es decir, verificar el cumplimiento de la protección de datos personales, verificar el cumplimiento de todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, verificar todo lo que tenga que ver con estas nuevas tecnologías, por ejemplo, contratos inteligentes, toda la legislación de monedas virtuales, todos estos cambios en los esquemas de inversión ahora se suman al compliance. Y en conclusión, el compliance de hoy hacia el futuro estaría enfocado hacia una labor holística que vea no solamente delitos financieros, sino también incumplimientos éticos, incumplimientos legales e incumplimientos comerciales. Todo va a depender de la empresa o de la organización que estemos hablando. Estos ámbitos financieros, éticos, legales y comerciales pueden ser más o pueden ser menos dependiendo del sector del que hablemos. No quiero dar por obvio, pero les recuerdo, si tienen alguna preguntita, si tienen alguna duda, váyanla si quieren escribiendo en el chat o váyanla pensando. Al final abrimos micrófono o al final leemos las preguntas que tengan en el chat y vamos respondiéndolas todas. Está estimado que les robemos máximo 1 hora y media en total de su tiempo, ¿no? Bueno, en México, y otra vez me disculpo por hacerlo solo para México, pero si les interesa, buscamos la analogía en sus países. El marco legal al que primordialmente estaríamos haciendo referencia para el cumplimiento, que antes no era obligatorio adquirir un programa de compliance, ahora cada vez son más las disposiciones que me llevan a hacerlo obligatorio. Hoy obligatorio tengo estos 3 ámbitos. El ámbito bursátil. Si ustedes están en una organización bancaria, financiera, arrendataria, etcétera, que tenga que ver con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o con Banxico, Banco de México, está la Ley del Mercado de Valores que exige a las sociedades anónimas bursátiles implementar un programa de compliance que se ajuste al reglamento interior de la Bolsa de Valores. Esto es su artículo 19.1, o sea, ahí es obligatorio. También en el ámbito ambiental, la Profepa o Procuraduría Federal de Protección al Ambiente otorga a las organizaciones que tengan programas de compliance una fortaleza de tal suerte que les concede el reconocer pruebas para garantizar que no se vaya a repetir un delito ambiental. Incluso hasta minimizan las penas y las multas si ustedes demuestran que tienen un programa de compliance. Esto justificando los motivos de los lineamientos en materia del protocolo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esta ley que les decía que apareció en 2014. Y por último, el Código Penal, que se asocia al Código Nacional de Procedimientos Penales, que se publicó en 2014, específicamente el procedimiento especial para personas jurídicas, artículos del 421 al 425, nos dice que se va a permitir investigar, imputar y condenar a las empresas que cometan delitos de conformidad con el Código Penal Federal y también en base a la legislación penal vigente en nuestro territorio nacional. Todo esto hace que se genere y surjan las teorías y prácticas del criminal compliance. Entonces, leído entre líneas, pues nos hace obligatorio tener actividades, aunque no le llame programa de cumplimiento, actividades para minorar todo riesgo de incumplimiento penal en nuestras empresas. También en México, a partir de estas nuevas reclasificaciones de delitos en el Código Penal, pues aparecen los delitos federales con los que se puede asociar a las empresas. Entonces, dependiendo del sector de cada empresa, se puede asociar a actos de terrorismo, a uso ilícito de instalaciones aéreas, a narcotráfico, corrupción de menores, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de moneda, contra el consumo nacional, comercialización de objetos robados, fraude, encubrimiento, lavado de dinero, delitos contra el ambiente o delitos de derechos de autor, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas y órganos, trata de personas, secuestro, contrabando y defraudación fiscal. O sea, si una organización se vincula con alguno de estos delitos, puede ser juzgada como empresa. Y también aparecen en nuestro país otros delitos
que surgen o aparecen en el Código Fiscal de la Federación y diversas leyes asociadas a la propiedad industrial, instituciones de crédito, títulos y operaciones de crédito, organizaciones y actividades auxiliares del crédito, instituciones de fianzas, instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones del mercado de valores, de sistema de ahorro para el retiro, fondos de inversión, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ahorro y crédito popular, concursos mercantiles y control de sustancias químicas e hidrocarburos. Si la organización que ustedes tengan en mente no entra en estos delitos, pudiera ser directa o indirectamente que entre en los de la parte superior. Si no, de todos modos hay mucho cumplimiento que acatar, normas oficiales mexicanas de seguridad y salud, normas oficiales mexicanas de medio ambiente, normas oficiales de salubridad, normas oficiales de lo que se les ocurra. Ya ven que aquí por normas no paramos. Entonces, para que todo esto se pueda dar de manera un poco más práctica y operativa, es necesario que las organizaciones elijan o designen a un oficial de cumplimiento. Puede ser una persona o un grupo de personas, se les va a llamar Compliance Officer en inglés u oficial de cumplimiento en español, y las responsabilidades de esta figura va a ser informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que pudieran afectar a esta organización en cuestión, pero no nada más se va a limitar a los riesgos. Además, tendría que decir cómo va a poder cumplir de manera eficaz y adecuada la ejecución de las tareas para darle seguimiento, control, implementación, capacitación y notificación a quienes lleven la batuta de la empresa, que regularmente es un órgano de gobierno o la también llamada alta dirección, dependiendo la jerarquía que tengamos. Quienes conocen ISO 37001, que es la gestión antisoborno, seguramente les suenan familiares algunos de estos términos. Quienes no, el órgano de gobierno son las personas que vigilan la transparencia de un sistema de gestión, ya sea antisoborno o de cumplimiento. Regularmente están arriba y de manera independiente de la alta dirección, y es a ellos, tanto a la alta dirección como al órgano de gobierno, a quien se les rinden cuentas, en este caso del cumplimiento. Todo lo que tendría que hacer el oficial de cumplimiento viene enumerado y enlistado desde la norma 19.600. No hay gran cambio. Entonces, el oficial de cumplimiento, aunque no haya un sistema de gestión per se, la persona o personas designadas a cumplir en una organización tendría que hacer de manera enunciativa y no limitativa estas actividades. Identificar todo aquello que por obligación tengo que cumplir. Comprender procesos y procedimientos dentro de la empresa. Proveer o coordinar los entrenamientos continuos en materia de cumplimiento normativo. Por supuesto, esto se puede delegar a competencias o a recursos humanos, ¿no? También la oficial de cumplimiento debe responder por la adecuada comunicación del programa de compliance ante los empleados, si es que existe un programa de compliance. También debería hacer entrega de un código de conducta y las políticas a los que está sujeto el personal. También debería contribuir en la descripción de obligaciones de compliance, implementar medidas y controles que permitan conocer oportunamente riesgos e incidencias. También debería recabar y analizar información sobre denuncias, quejas, soporte telefónico o correos electrónicos, reuniones periódicas con los responsables de procesos, informar periódicamente las incidencias que hayan sido reportadas, mecanismos de soporte directo a los empleados que pudieran tener una duda sobre si una conducta o no representa riesgos antes de que la ejecute, puntos de control y controles en los procesos, en los casos en que salgamos de los parámetros normales de operación y que requiera aprobación de cumplimiento, por ejemplo, una firma de contratos que exceda determinados montos o una autorización de obsequios corporativos. También el oficial de cumplimiento debe verificar indicadores de desempeño y de cumplimiento de las medidas establecidas para garantizar que se cumpla todo lo normativo y que demuestre que el sistema está evolucionando en materia de prevención de riesgos. También el Compliance Officer debe identificar y atender los riesgos derivados de su relación con terceros, monitorear el funcionamiento del sistema de prevención de riesgos de compliance, tomar medidas preventivas y correctivas y proveer asesoría a la organización. Todo esto lo puede delegar. Digamos que para exagerar, hasta toma un respiro, todo lo que tiene que hacer el Compliance Officer. Suena como muy difícil.
Justamente vamos a ver más adelante cómo ISO 37301 podría ser la panacea para resolver y poner un poco de orden en todas estas actividades y hacerlo de manera un poco más eficiente y efectiva. Esta función de cumplimiento o el Compliance Officer tendría que ser como un traje a la medida. No todas las empresas tienen los mismos requisitos u obligaciones. Cada empresa, cada organización puede ser tan específica que varíe de una a otra, aun cuando estén en el mismo sector. Tendría que ajustarse propiamente el programa de cumplimiento, dependiendo del tamaño, el tipo de negocio, la estructura, la participación en el mercado, lo que conocemos hoy como contexto. Y esta figura del cumplimiento, lo ideal es que no sea parte del departamento legal, es uno de los principales errores, que el Compliance Officer provenga del área jurídica o legal. Más bien debería estar vinculado a auditoría interna o control interno, a gestión de riesgos o a la propia responsabilidad empresarial, pero desvinculado por completo del área jurídica. Hay un gran mito, se confunde mucho la función de cumplimiento de compliance con asesoría jurídica. No es lo mismo, son cosas totalmente diferentes. Entonces, lo ideal sería que estuvieran separadas. Eso recomienda ISO. Si ya pensamos en compliance, si ya tenemos una idea un poco más clara de lo que es el compliance o el cumplimiento normativo, entonces podríamos ya ir materializando sus beneficios. El principal beneficio es que me permite prevenir los riesgos. ¿Riesgos de qué? Riesgos causados por daño reputacional en la organización. Riesgos causados por la incertidumbre en las cadenas de suministro. Riesgos causados por la insatisfacción de las partes interesadas. Riesgos causados por la pérdida de credibilidad. Riesgos causados por el pago de multas, infracciones o sanciones, y riesgos causados por pérdidas de negocio, ya sea por contratos no ejecutables o por la exclusión de alguna licitación o por una subvención pública, más todo lo que se les ocurra que pueda haber en materia de riesgos. Compliance nos puede ayudar a minorar el impacto de estos riesgos en materia de cumplimiento. Más beneficios del compliance cuando se lleva de manera formal es que podría o permitiría fomentar el liderazgo si se lleva a cabo en todos los niveles, los valores claros, la aceptación de las medidas, los valores, etcétera. Y como la mayoría de las normas ISO de vanguardia, pues tienen el capítulo de liderazgo, nos va a ayudar a fomentarlo. Otro beneficio sería el éxito y la sostenibilidad, sobre todo considerando el compliance como una oportunidad para que la organización sea exitosa y sostenible, en función de que se atiendan las necesidades y expectativas de las partes interesadas al cumplimiento. También se establecen compromisos como uno de los beneficios. Los compromisos que se adquieren de manera voluntaria de cumplir con leyes, con requisitos regulatorios, con códigos de la industria, normas propias de la organización, todo lo que tenga que ver con buena gobernanza y buenas prácticas, también se refleja como un beneficio. Por supuesto, el beneficio legal en varios países, en varias jurisdicciones, en varios municipios, a la hora de determinar las sanciones a imponer en el caso de que se incumpla una ley, el hecho de tener compromisos de cumplimiento o gestión de compliance puede aminorar las penas. Alguna legislación, sobre todo aquí en México hay un par de ellas, que si se evidencia que hay cumplimiento normativo, cumplimiento a nivel compliance, se reduce un poco la pena. Por ello, los organismos regulatorios y judiciales también pueden beneficiarse de tener sistemas de gestión compliance. Y un beneficio adicional puede ser la responsabilidad social. Justamente el comportamiento como socialmente responsable toma a bien el tener todo este cumplimiento legal o normativo o integral del compliance. Entonces, ahí tenemos beneficios de un compliance llevado en la formalidad. ¿Cómo lo puedo lograr? Pues la herramienta que propone ISO a nivel mundial es ISO 37301. Su nombre oficial, Sistemas de Gestión de Compliance, requisitos con orientación para su uso, es decir, me da explícitamente los requisitos que una organización debe implementar para utilizarlos y poder tener este cumplimiento integral.
El hecho de que tenga requisitos nos lo convierte en certificable. En México específicamente todavía no se desarrolla el esquema de acreditación para esta norma, pero seguramente la entidad mexicana de acreditación o la otra entidad mexicana no tardarán en acreditarlo. Los organismos de certificación, incluido CAF, pues está ahí ya formado en la lista para poderlo acreditar cuanto antes y poderlo empezar a certificar. Y bueno, considerando que la norma es muy nuevecita, recién sacada del horno, después de plena pandemia, contingencia sanitaria por COVID-19, surge en abril de este año, ya tiene mayo, junio, julio, 3 mesecitos que salió a la luz. Iniciaron los trabajos desde septiembre del 2018, ya casi 3 años. El comité técnico que se encargó de la elaboración de esta norma fue el número 309. Desde el principio, su objetivo fue dar las directrices para establecer, implementar, evaluar, dar seguimiento y mantenimiento a un sistema de gestión de cumplimiento o de compliance. ¿Para qué? Para garantizar la efectividad de este sistema respecto a los requisitos que exija el sistema, ya sean los de buen gobierno o los de transparencia, solo como ejemplo. Otra de las funciones principales que van a tener las empresas que se favorezcan con esta implementación y o certificación es que van a poder validar tanto al interior como al exterior, es decir, hacia sus proveedores, hacia sus clientes, hacia sus socios comerciales, que funcionan dentro de un patrón de cumplimiento conocido, estandarizado, que se comparte, que se pretende que se viralice y que sea validado internacionalmente, independientemente de que si los requisitos que te aplican son locales o internacionales. Internacionalmente te reconocerían porque lo estás haciendo en base a un estándar que trasciende fronteras. Particularidades de esta norma es que, igual que la mayoría de las normas de vanguardia, ISO tiene un enfoque de riesgos, por lo que sugiere el uso de la norma 31000 para la identificación de ellos y la norma 31010 para que sean evaluados. Para quienes no conozcan estas normas, son los estándares que nos sugieren metodologías para tener un adecuado enfoque de los riesgos, cómo identificarlos, cómo evaluarlos, cómo controlarlos y cómo tratar de eliminarlos o en su defecto mitigarlos, transferirlos o aceptarlos. Como les comenté antes, existía ya un estándar ISO para gestión del compliance, ISO 19600, pero se deroga porque no era certificable y viene ahora corregido y aumentado con el número 37301. Otra ventaja es que es afín a otros estándares, ya que tiene la identificación y cumplimiento de requisitos legales, como lo tiene la norma 9001 para calidad, la norma 45001 para seguridad y salud ocupacional, la 14001 para la protección del medio ambiente, la 27 para seguridad de la información, la 28 para cadenas de suministro, la propia 37 para la gestión antisoborno, o sea, va a ser 100% compatible. Y tenemos el mismo esquema del enfoque de procesos, donde ya sabemos terminología como dueños de procesos, riesgos, probabilidad, impacto, control, riesgos residuales, planes de mejora continua. También busca reforzar, sea cual sea la naturaleza, el tamaño o el sector de las organizaciones, iniciativas vinculadas al buen gobierno, a que haya un control interno enfocado a la transparencia de la operación, y busca fomentar una sólida cultura de integridad y cumplimiento, y esto aporta o suma para contribuir al éxito y la sostenibilidad de la empresa que la implemente y, mejor aún, que la certifique. Por si fuera poco todo esto de beneficios, algunos de ustedes tal vez han oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto tiene que ver con una agenda que la ONU y casi 180 países determinaron cumplir de aquí al año 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible parten de metas muy específicas que los países, a través de sus organizaciones públicas o privadas, nos comprometimos a trabajar en ello para tener un mundo mejor. Específicamente el objetivo 16, enfocado a la paz, la justicia y las instituciones sólidas, va a ser quien reciba un granito de arena de quien implemente un sistema de gestión de compliance.
trabajando dos metas en particular, la 16.5 a nivel mundial y la 16.6. Es decir, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas y crear a todos los niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, o sea, transparencia y antisoborno. Entonces, implementando 37.001, sumamos cada quien en su país, cada quien en su trinchera, para que mundialmente lo logremos. Principales diferencias entre la norma antisoborno, para quienes de ustedes la conocen y estén familiarizados, con respecto a la 37.301. Ambas tienen la estructura de alto nivel. La comparo con la 37.001 porque es de las que ya tenemos un poco más familiares, ¿no? Probablemente la 19.600 no es del todo familiar para la mayoría. Y las otras normas pues tienen menos similitudes o más diferencias. Entonces, en la 37.001 del soborno, el alcance está muy específicamente abierto al soborno. En la 37.301, el alcance es más amplio respecto al cumplimiento normativo o al cumplimiento integral o general. La del soborno habla de una cultura antisoborno. Lo menciona en 3 instancias en el cuerpo de texto o 7 si incluimos las orientaciones y anexos. La norma de compliance tiene el concepto cultura de cumplimiento, lo considera crítico, lo considera medular, hace mención o apelación a que hagamos una cultura de cumplimiento, 13 instancias dentro del cuerpo de texto o 26 en total con las orientaciones. O sea, nos van a estar diciendo a cada rato que tengamos una cultura de cumplimiento. La norma 37.001, de manera general, tiene 9 controles mandatorios, en tanto que la 37.301 establece solo 2 controles mandatorios, pero un sinnúmero de otros controles que no son mandatorios sugeridos que coadyuvan al cumplimiento normativo o compliance. Igual que la mayoría de los estándares ISO que actualmente conocemos, tiene un enfoque en el ciclo de Deming, planear, hacer, verificar y actuar. Imagen, la del lado derecho, extraída 100% de la norma, nos explica cómo los diferentes requisitos se adecúan al ciclo de Deming. Nos explica cómo, en esta ocasión, no de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo. Arriba tenemos los objetivos organizacionales. Arriba tenemos todo el tema de la integridad, la cultura, la conformidad, la reputación, los valores, la ética, para que esto alimente a nuestros principios, que pueden ser la integridad, la buena gobernanza, la proporcionalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad. Estos son los principios del compliance. Tenemos todos los requisitos del 4 al 10, que son los auditables, digamos, los implementables, para que al final se rebote en la organización y su contexto. El contexto que tiene que ver con el enfoque legal, social, cultural, digital, financiero, estructural, ambiental y partes interesadas. Creo yo que esto no es nada ajeno para los que ya conocemos otros esquemas de sistemas de gestión, simplemente lo tropicalizamos al cumplimiento en general y lo tropicalizamos a los principios del compliance. Aquí tenemos la estructura normativa, muy similar a lo que estamos familiarizados. Capítulo 4 nos va a hablar de partes interesadas, alcance, obligaciones de cumplimiento, evaluación de riesgos. Capítulo 5, todo lo que es el liderazgo. Capítulo 6, la planificación. Capítulo 7, soporte. Capítulo 8, controles y canales de denuncia e investigaciones. Capítulo 9, evaluación de desempeño. Capítulo 10, mejora. Ahorita les hago énfasis en lo que cambia respecto a la 37.001. Terminología que probablemente no tenemos tan familiar en otros sistemas y que aquí empezamos a usar. Bueno, la primera sí, que es un sistema de gestión, ¿no? Ya sabemos que son los elementos de una organización que se interrelacionan o que interactúan para que establezcamos políticas, objetivos o procesos y que los podamos lograr en común, ya sea de una disciplina o de varias, el sistema de gestión puede llegar a esto, ¿no? Término que solo aparece en la 37.001 y ahora en esta norma, órgano de gobierno, ya les había hablado de él, persona o grupo de personas que tienen la máxima responsabilidad y autoridad para los temas del compliance.
Función de cumplimiento, esta figura, persona o grupo de personas, con todas las responsabilidades que enlisté hace ratito para que el compliance se dé. La palabra cumplimiento o compliance per se, que es cumplir con todas las obligaciones de cumplimiento. Cultura de cumplimiento, que les digo que se hace mucho énfasis en esto, es el conjunto de valores éticos, creencias, conductas que existen en toda la organización para que interactuemos con las estructuras y los sistemas de control para producir normas de comportamiento que conduzcan al cumplimiento. Semillita de cultura es lo que hay que estar sembrando. Obligación de cumplimiento son todos los requisitos que se deben cumplir obligatoriamente. Ojo, a veces obligatoriamente viene entre comillas, ¿no? Porque puede ser un requisito contractual. Y también los compromisos voluntarios entran en esta definición. Riesgos de cumplimiento es esta probabilidad de que ocurra algo cuyas consecuencias sean las que genera el incumplimiento de alguna obligación de cumplimiento. Y aquí aparece la palabra no conformidad como sinónimo de incumplimiento, que son todas aquellas instancias en donde no cumpla un requisito, siempre y cuando el incumplimiento sea cumplir con las obligaciones de cumplimiento. Para ese juego de palabras, con el tiempo podemos irnos familiarizando con ellas, pero si ustedes analizan en la columna del lado izquierdo, la mayor parte de ellas traen la palabra cumplimiento, 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 cumplimiento. Capítulo 4, a diferencia de otros estándares, o especialmente la de soborno, señalo el rectangulito número 5 con otro color, porque es nuevo. Me pide que identifique las obligaciones de cumplimiento en función a los procesos, a las actividades, a los productos y a los servicios. Lo demás es muy similar al soborno: el contexto, necesidades y expectativas, un alcance, un sistema de gestión, análisis de riesgos del cumplimiento. Obvio, lo especifico de preferencia solo hacia el cumplimiento normativo u holístico. Espérenme un segunditito, nada más mando un mensaje porque me voy a postergar un poquito. Ya estoy. Entonces, capítulo 4 varía eso. Capítulo 5, a diferencia de la 37001, lo que subrayo en el fondito azul son todas las actividades del compliance officer o la función de cumplimiento. Pero igualmente hablo de un órgano de gobierno, igualmente hablo de una alta dirección. El órgano de gobierno es opcional, igual que en la norma antisoborno. Aquí hablo de una dirección o una gerencia, no solo de la alta dirección, sino también de la dirección, que sería el equivalente a una gerencia. Y hablo del personal, las responsabilidades del personal. En el capítulo 6, igual que en otras normas, son las acciones para tratar los riesgos y oportunidades. Debo determinar objetivos, debo definir obligaciones, debo evaluar los riesgos del cumplimiento y cuando planifique cambios, determinar el propósito, la eficacia y el diseño que pueda afectar en el sistema de gestión de compliance. Hablo de recursos y hablo de responsabilidades y autoridades, muy parecido a la gestión antisoborno. En el capítulo 7, igual muy similar, voy a hablar de recursos, voy a hablar de competencia, voy a hablar de proceso de contratación, formación y toma de conciencia, comunicación e información documentada. Claro que todo enfocado hacia los filtros o los controles del cumplimiento, desde la contratación, la capacitación de la contratación, a personas internas de la organización o que realicen alguna actividad para la organización. Capítulo 8, evidentemente, es donde todo cambia, ¿no? No cambia en la estructura, cambia simplemente en que todo va a estar enfocado al compliance. Me pide que planifique y determine controles operacionales, me pide que tenga controles y procedimientos para compliance, me pide que tenga canales para planteamientos de inquietudes y me pide que se hagan investigaciones en caso de que se reporten inquietudes. Inquietudes le hace también denuncias, ¿no? Como las conocemos en algunos países o en algunas culturas. Capítulo 9 de evaluación de desempeño me pide que tenga 5 instancias de evaluación. Una de ellas es el seguimiento, medición y análisis, es decir, que monitoree mi sistema de compliance y asegure el cumplimiento de objetivos, que tenga cuidado con mis fuentes de retroalimentación
es decir, que establezca, implemente, evalúe y mantenga procesos para buscar y recibir la retroalimentación sobre el desempeño del cumplimiento a partir de que puede haber una gran variedad de fuentes, ¿no? Me pide que desarrolle indicadores, no lo dice explícitamente como indicadores, sino seguimiento y medición, cuando sea apropiado, para que implemente y mantenga un conjunto de indicadores que sean apropiados a mis procesos, a mis actividades. Me pide que genere informes de cumplimiento, la famosa revisión por la dirección, revisión por el órgano de gobierno, revisión por la dirección y por la función de cumplimiento, que determine criterios, plazos, cómo se va a presentar, todo esto para asegurar que el sistema de gestión es exacto e íntegro, que se genera información precisa y completa y que incluso se protege contra alteraciones. Y por último, que hagamos auditorías internas, como siempre, a intervalos planificados, evaluando los propios requisitos de la organización, evaluando los requisitos de la norma y evaluando si el sistema de gestión de compliance se implementa y mantiene de manera efectiva. Y capítulo 10, como ya lo saben, me va a hablar de mejora, mejora continua, no conformidades y acciones correctivas. O sea, quienes estemos familiarizados con ISO 37001, no tengo cambios tan radicales. Quienes estemos familiarizados con la estructura de alto nivel, no tengo cambios radicales. Al contrario, va a haber una afinidad para su implementación, para que se complementen unos con otros. La intención entonces es nada más identificar desde el capítulo 4 todas aquellas obligaciones de cumplimiento para que en el resto de los capítulos los atienda. A modo conclusión, les pediría que subrayen que el compliance no es igual que la asesoría jurídica. La asesoría jurídica es otro tema y quedaría abordado, digamos, parcial. El compliance es más holístico, más integral. Una segunda conclusión, tomen en cuenta que un sistema de gestión de compliance no se va a limitar solo al diseño, a la planificación o a la implementación como un entregable final, sino que literalmente y explícitamente va a ser un proceso de mejora continua. O sea, no es hoy ya cumplí y acabó. Siempre hay que estar cumpliendo. También tomen en cuenta que esta nueva norma no es igual ni mejor que su antecedente 19.600. Son estándares diferentes. Si bien sí, por casualidad fue la sustitución, pero tienen ámbitos y alcances totalmente diferentes, partiendo del título y partiendo de que uno es certificable, ¿no? También tomen en cuenta que la cultura de compliance es el corazón de esta nueva norma. Cultura de compliance nos lo van a estar repitiendo mucho para que promovamos una cultura ética basada en valores, en donde todas y todos conozcan su responsabilidad, su rol, involucrando a toda la organización en que se asegure la viabilidad a más largo plazo para el cumplimiento. Y también yo subrayaría que no debemos perder de vista que en algunos sectores la voluntariedad se convierte en un requisito, entrecomillado, ¿no? O sea, lo voluntario a veces es explícitamente obligatorio. Si ustedes quieren implementar un sistema de compliance, pues la sugerencia inmediata sería que se haga un diagnóstico, o sea, que veamos qué tengo de las normas que tenga implementadas, o si no tengo ninguna, pues hago un análisis de brechas, veo qué me falta comparado contra otro sistema o contra nada, si es que no tengo nada. Igual que en otros esquemas, diseño la implementación de esta nueva norma, de sus requisitos. A partir de este diseño puedo hacer una guía de cumplimiento, lo que antes conocíamos como un manual, que no nos lo pide, pero digamos un GPS que me permita navegar hacia la organización y ver cómo es que se cumplen en diferentes procesos o departamentos los requisitos. Comunicar sería crítico para poder concientizar y capacitar no solo a mi personal directo, sino a los terceros involucrados. Obviamente hay que correr una auditoría interna, llegado el momento, sugerido que sea bajo los lineamientos de ISO 19011. Quienes no conozcan 19011 son las directrices para hacer auditorías a sistemas de gestión. Y obviamente si surgiera alguna desviación del cumplimiento luego de implementado, hay que atenderlo. Y finalmente, pues predicaríamos hacia hacer una certificación, ¿no? Ser reconocido por un tercero acreditado, a partir de que si encontré debilidades, lo pueda atender con acciones correctivas. ¿Qué quiero decir?
que implementar un sistema de gestión no significa que una organización es perfecta. Significa que está trabajando en mejorar continuamente. Entonces, se vale tener desviaciones, se vale tener errores, lo que no se vale es no atenderlas mediante acciones correctivas. No me despido, les doy las gracias. Ustedes verán ahí del lado izquierdo mi red social de LinkedIn, mi correo electrónico, del lado derecho las redes sociales y el correo del organismo de certificación. ¿Por qué digo que no me despido? Número 1, porque les quiero rebar 2 minutos para que me ayuden a contestar una encuesta, pero antes de contestarla, quiero abrir el chat para ver si hay preguntas o respuestas que alguien me haya ayudado a Si darlas. quieres, No somos proactivos. Tocayo, ya las tengo identificadas. Si quieres, te las voy leyendo y las vas contestando. Perfecto. Bien, la primera pregunta nos la hace nuestro amigo Franklin desde Venezuela. Franklin nos pregunta, Ricardo, ¿existe un ranking de corrupción para entender el contexto que se debe tomar en cuenta? Sí, Franklin, si no escuché mal, creo que tú estás en Colombia. La Organización de las Naciones Unidas, a partir de una subdivisión que se llama Transparency International, tiene una publicación bajo una metodología que cada año aplican encuestas, metodología certificada y probada y aprobada por todo el mundo, y sacan el ranking de la corrupción respecto a todo el mundo y después segmentan por continente y específicamente tenemos uno en Latinoamérica. Colombia, si estoy bien y tú estás en Colombia, ha sido uno de los países que más ha despuntado. De estar en un lugar 5 hace 8 años, ahora está creo que en el 30 y tantos, donde entre más abajo estés es que estás peor. Los países que peor están en Latinoamérica en el ranking del año 2020 son Venezuela, Haití, no me acuerdo el segundo, no quiero calumniar a El Salvador, quinto lugar Guatemala, México subimos del año 2017 de la 5ª posición al 2020 estamos en el lugar 8. ¿Por qué? No me preguntes, pero bueno, algo hicimos no tan mal que pudimos mejorar. Entonces sí, está International Transparency, lo encuentras así si lo googleas y ahí está este índice de la corrupción, Franklin. Gracias, Ricardo. Francisco Salcedo, perdón, antes, Octavio Compeán nos pregunta, esto que muestras va de la mano con el gobierno corporativo y el manual de buen gobierno corporativo, ¿cierto? Es correcto, y viene por ahí en camino la norma de la gobernanza, que precisamente es como el nido o de donde van a surgir todas estas ideas, las directrices, pero esta norma de gobernanza no va a ser certificable, te va a dar las directrices. Digamos que sería la guía para la alta dirección y esta norma es la guía para toda la organización que después se van a encontrar, llamado gobierno corporativo, llamado gobernanza o como le quieras llamar según la cultura de donde te encuentres, serían sinónimos, ¿cierto? Gracias, Ricardo. Olga Espinosa nos pregunta, ¿esta norma es aplicada en salud? Recordemos que tenemos a varios amigos que nos acompañan del sector salud. Sí, dije que en los 70s, 80s, los principales sectores en donde aparecía serían en el ámbito farmacéutico, más enfocado a laboratorios, no tanto hospitales, pero ya después se extendió a todos los ámbitos público o privado, y ustedes son de los ámbitos del sector salud que más regulaciones y requisitos reglamentarios tienen, precisamente porque se pone en juego ni más ni menos que la vida de personas o animales si hablamos de hospitales veterinarios. Recordemos que en México las normas oficiales mexicanas, las NOM, el primer criterio para hacerlas obligatorias es cuando se pone en riesgo la vida o la integridad de un recurso natural, incluido el humano. Entonces, ahí de cajón hay muchísimo cumplimiento obligatorio normativo. Luego, entonces, sería muy idóneo implementar un sistema de gestión de compliance. Pues, ¿qué hay ahí ahorita? Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta nos la hace Francisco Salcedo. Y Francisco Salcedo te pregunta, ¿a través de qué estrategias, herramientas o documentos las empresas o instituciones se aseguran de que sus empleados o sus proveedores externos se integren al tema de compliance? Aparte de las cartas de adhesión a los códigos de la empresa o institución, las cartas de no conflictos o conflictos de interés, o los manifiestos de compromiso de ética profesional. Son los 3 que él conoce. ¿Existen algunos otros? Pregunta Francisco Salcedo. Sí, que de hecho nos aclaró que era Susana Zúñiga, no Francisco, pero bueno, Susana,
Sí y no. O sea, estos que tú mencionas son como la buena práctica y la manera de hacerlo tangible, ¿no? Las organizaciones que tienen estas buenas prácticas suelen dar a sus terceros, proveedores, clientes, candidatos, prospectos de trabajador, que firmen el acuerdo del código de ética, que firmen la política de no sé qué, cláusula contractual, pero lo no tangible pudiera ser el compromiso que se materializa cuando se evalúa su desempeño. Comienza a tomar más realce cada vez el hecho de que se hagan auditorías llamadas de segunda parte o evaluaciones al desempeño de tus proveedores. Entonces, ya te di a que me firmes un papelito. Ahora permíteme auditarte o un día en la vida de, donde me voy a ir a meter a tus instalaciones con tu gente, a respirar y a percibir que efectivamente lo que me pusiste en un papelito no sean solo letras y firmas, o entiéndase o léanmelo así, mentiras, ¿no? Entonces voy y verifico que efectivamente tienes buenas prácticas, que efectivamente hay una cultura anticorrupción, una cultura de cumplimiento, y por eso cada vez más se están solicitando las auditorías de segunda parte. Lamentablemente la pandemia por COVID redujo el crecimiento que tenían las auditorías de segunda parte porque ya no se pueden hacer presenciales. Se vuelven a hacer documentales y otra vez nada más checas el papelito, checas la firma, pero esperemos que pronto acabe y vuelvan a despuntar las auditorías de segunda parte. Quienes tienen estos compromisos o estos estándares deberían estar evaluando el desempeño de sus proveedores. Es un requisito normativo en 9001, en 37001, en 14001, que son los estándares de sistemas de gestión. Entonces deberíamos estar evaluando el desempeño no solo con un papelito, sino en la práctica, viendo y respirando. Gracias, Ricardo. Franklin Castro nuevamente nos pregunta, ¿es recomendable dejar en manos de los abogados el gobierno de cumplimiento? Justamente ISO y los profesionales recomiendan que no solo en los abogados, o sea, que no se confunda el área o el departamento o el proceso jurídico con compliance, porque el abogado innegablemente va a tener una carga hacia el requisito legal, lo trae en el ADN o lo trae en sus últimos 5 o 6 años de formación. Y aquí al buscarse que sea holístico, probablemente el abogado, probablemente, no quiero decir que todos, si me oyen abogados no quiero decir que estén así, pero habría más tendencia a ver lo legal, menos tendencia a ver lo ético, o menos tendencia a ver lo contractual. Entonces, lo ideal es que fuera la función de cumplimiento o el compliance officer, un equipo multidisciplinario, porque también imagínense, ser un abogado experto en contratos, ser un abogado experto en leyes ambientales, ser un abogado experto en leyes de manufactura, en leyes de propiedad intelectual, ser un abogado experto en códigos de ética, ser un abogado experto en antisoborno, si lo conocen, preséntenmelo. Entonces, para aminorar ese riesgo, lo ideal sería que fuera un equipo multidisciplinario en el que también estén los abogados incluidos, ¿no? Para que no se desequilibre y fortalezcamos la parte del ámbito meramente legal. Bien, nos pregunta Socorro, perdón, me brinqué a alguien, porque están entrando más preguntas. Carolina Guzmán Juárez nos pregunta, ¿qué necesito si requiero ser auditor de la ISO 37301? En general, Carolina, la norma 19011, que es la que da las directrices para hacer auditorías a los sistemas de gestión, plantea un esquema de competencias como común denominador, que está basado en la educación, en las competencias y en las habilidades generales. Luego te pide que tengas conocimientos específicos de esa norma. Entonces, primer requisito, que conozcas la norma 19011, técnicas de auditoría. Después te pide que conozcas la norma en particular que quieres certificar, en este caso la 37301. Y después te pide que tengas experiencia en el sector que quieres auditar. Digamos, no va a ser lo mismo certificar el compliance de un hospital que el compliance de una empresa de amortiguadores para vehículos, porque los requisitos van a ser completamente diferentes. Entonces, aunque yo sea auditor de un hospital y no necesariamente soy médico ni abogado, debería conocer más o menos de qué se trata el argot de un hospital, sobre todo el argot legal, normativo y contractual. Si en cambio soy auditor de la misma norma, pero de una empresa de manufactura de amortiguadores,
debería conocer los requisitos legales, los requisitos técnicos de materiales, los requisitos de propiedad de marca, los requisitos de embalaje, los requisitos de seguridad, que nada tienen que ver con los de un hospital. Entonces, en ese orden, conocer 19.100, conocer la 37.301 o la norma que quieran certificar y tener algo de experiencia en el sector, más las habilidades, digamos las soft skills o las habilidades suaves, liderazgo, capacidad de análisis, entendimiento, inteligencia emocional, tolerancia a la frustración. Casi la 19.011 nos pone como superpoderosos. No somos perfectos, pero ahí nos vamos esforzando, ¿no? Gracias, Ricardo. Octavio Compeán, esta pregunta de Octavio más bien va hacia Lupita González Marín. Octavio Compeán nos pregunta, ¿cuándo impartirán un curso completo de esta normativa? Lupita. Sí, el curso será para el 26 y 27 de agosto. De hecho, tenemos algunas sorpresitas antes de terminar este evento. El maestro Olivas en un momento les dirá específicamente en qué consiste. Puede ser algo muy interesante, pero bueno, ya está contemplado y no falta mucho para que llegue ese día. Gracias, Lupita. Franklin Castro también nos voy a preguntar, ¿qué es recomendable en las denuncias de incumplimiento? ¿Que sean anónimas o confidenciales? Depende del incumplimiento, Franklin. Es una gran pregunta y todo el mundo la hace y es el riesgo dentro del riesgo metido en el riesgo, la incertidumbre con incertidumbre y más incertidumbre. Si lo voy a personalizar contigo, Franklin. Si tú haces una denuncia de la que quieres asegurarte el seguimiento o la sanción y lo haces de manera anónima, el receptor de esa denuncia o esa inquietud no te va a poder informar y no te va a poder dar retroalimentación del seguimiento para que tu denuncia y tú, como requiriente o denunciante, estés satisfecho o conforme. Entonces, lo ideal es que no fuera anónima, pero que el canal de denuncia te asegurara que no van a haber represalias ni mal uso de tu información personal, tu nombre, tu teléfono, tu dirección, etc. Entonces, un buen canal de denuncias, que es a lo que va a ayudar la norma que viene en camino, la 37.002, ese canal de denuncias lo ideal es que te ofrezca las garantías para que si das tu nombre y tu identidad real, no sufras represalias, tus datos personales no lo vaya a usar tu enemigo, entre comillas, o la parte que estás denunciando no es tu enemigo, que no lo vaya a usar para irte a rayar el coche o para irte a hacer una grosería en tu casa, sino que queden bien salvaguardados esos datos. Sin embargo, lleva un riesgo, por eso te digo que el riesgo del riesgo del riesgo, ¿no? Entonces, por eso muchos optan por hacer la denuncia de manera anónima. Ahora, si tú crees que tu denuncia pone en riesgo muy altamente tu integridad, tu seguridad, pero crees que no necesitas mucho seguimiento o retroalimentación, pues es mejor que la hagas aunque sea de manera anónima a que no la hagas. Hoy en día creo que el anonimato lo puedes encubrir creando un perfil de Hotmail o de Gmail con una identidad falsa. No es lo correcto, pero es una solución. Haces una identidad falsa para que te puedan dar retroalimentación y te asegures que la denuncia llega a las conclusiones. Y si no, denuncias ya con una autoridad penal, civil, mercantil, que el canal de denuncias no fue efectivo. Lamentablemente ese es el riesgo a nivel Latinoamérica, ¿no? Que hay mucha corrupción. Entonces ponemos en la tabla la corrupción con los canales de denuncia y hablo por México, ser el octavo de 30 y tantos países en el índice de corrupción en Latinoamérica, parecería que llevas las de perder. Pero bueno, si ya crecimos del 5 al 8, pues tienes algo de probabilidades que tu denuncia tenga un buen camino. Y si dicen que somos más los buenos y cada vez hay más estructuras de este nivel, pues podríamos pensar positivamente en que tu denuncia tendría éxito. Y lo personalicé contigo, Franklin, pero hablo en general, ¿no? Vamos con Monse. Monse nos pregunta, bajo este enfoque, ¿se estaría atropellando, y lo pone entrecomillado, en algún momento la función de los auditores internos de la organización y la función del compliance officer? No entiendo por qué sería un atropellamiento. Los dos son figuras clave dentro de un sistema de gestión de compliance. Sigue habiendo auditores internos, simplemente la función de cumplimiento tiene una actividad distinta. La función de cumplimiento es, digámoslo así, la mamá del sistema de gestión
En nuestra cultura latinoamericana, la mamá es como más responsable de darle la medicina, darle la comida, que se duerman a sus horas, que no se desvelen, etcétera. Y el papá es nada más como que cuando hay que ejercer el rigor, ¿no? Entonces, una figura va a tener unas actividades, otra figura va a tener otras. El auditor interno solo va a evaluar el desempeño. El compliance officer va a vigilar que todo se dé en tiempo y forma. El compliance officer va a ser el informante para el órgano de gobierno o para la alta dirección. El auditor le va a informar a la función de cumplimiento para que éste a su vez informe. El compliance officer debe tener una línea de comunicación directa con el órgano de gobierno. Debe ser paralelo, no subordinado. En tanto que el auditor interno no hay mucha relevancia en si es subordinado o paralelo, porque hay procedimientos más específicos para la auditoría interna. Entonces, no creo que haya un atropellamiento. Va a haber una convergencia en algún momento, pero son caminos diferentes. Gracias, Ricardo. María Martínez nos pregunta, ¿considera importante utilizar plataformas de GRC que te permitan llevar un mejor control del compliance? GRC, conozco el Global Reporting Initiative, GRI, GRC como que no viene a mi mente. Igual si nos dices o si alguien me dice qué es GRC, Global Reporting Compliance sería. Si es así, Global Reporting Initiative es un método o un protocolo en el que se hacen informes de transparencia. Gestión de riesgo y cumplimiento. Gracias. Sí, que si considero que debe estar dentro de 37.301 es basiquísimo. No están para nada peleados. La gestión del riesgo, lo que hace ISO, pues es venderte sus propios productos. Entonces, te sugiere que utilices la ISO 31000 para la gestión de riesgo, la ISO 31010 para la evaluación del riesgo, pero si quieres usar cualquier otra metodología, COSO, AMEF, la que se te ocurra, puedes hacer uso de esta otra metodología sin problema. Entonces, están de la mano. Gracias, Ricardo. Nuestro querido amigo Fabián Hernández nos dice, ¿debería cumplir con ISO-IEC DTS 17021-13? Fabián Hernández, si eres el ex EMA, sí, nuestro amigo. Pues, se me hace que tú sabes más que yo de esto. Fíjate que me agarras en curva. Lo que yo sé, Fabián, es que al menos en México todavía no está la estructura para acreditar esta norma, pero en otros países sí se ha acreditado y se rigen por la misma 17021, lo cual me hace deducir, lo subrayo, que sí debe estar contemplado en la 17021. Nada más es cosa de que las entidades de acreditación mexicana, que como tú sabes ya no nada más es una, puedan cumplir con esto y puedan abrir el esquema de acreditación. Sin embargo, algo está pasando desde la 37001, gestión antisoborno, que no se ha podido acreditar con trazabilidad a IAF. Sí con la acreditación mexicana, pero todavía no tenemos trazabilidad a IAF. Entonces, yo creo que habría que tocar la puerta con la EMA, o la EMA probablemente va a esperar un poquito a ver qué tanta demanda tiene para hacer su gestión y alinear la 17021, poder acreditar a los organismos de certificación y que estos a la vez puedan certificar. Sin embargo, para el resto de los mortales que no entendemos mucho estos procedimientos de la entidad de acreditación, vale la pena que aunque todavía no esté legalmente la estructura de acreditación, se pueda ir implementando un sistema de compliance, se pueda ir evaluando a nivel interno, se pueda dictaminar el cumplimiento a nivel externo y eso no le resta validez. La certificación con una acreditación con trazabilidad internacional a la IAF es la cereza del pastel. El cumplimiento nadie te lo quita. Es como si te ganas una medalla olímpica. Que te saquen en las noticias o no, da lo mismo. Tu medalla ya te la ganaste y nadie te la va a quitar. Gracias. Nuestro amigo Rodolfo Monroy nos comenta, se mencionó que está recién aprobada y que ha evolucionado la norma y se introduce su observancia normativa, llegando incluso a nivel penal. México, y es una buena observación que nos hace Rodolfo, México ya cuenta con el andamiaje ministerial y judicial para la implementación del modelo, ¿no? Es parte de lo que mencionabas, Ricardo. Es correcto. Justamente les hablé yo que en 2014 apareció derivado del Código Penal el Código Nacional de Procedimientos Penales, de donde surge el procedimiento para personas jurídicas. Entonces, desde el 2014, las empresas pueden ser juzgadas vía penal. Antes solamente era vía civil, mercantil o de cualquier otro rubro, pero no penal.
ahora ya también en el rubro penal. Entonces México lleva muy buen avance al respecto. Lamentablemente otra vez se aparece el monstruo de la corrupción en el camino y probablemente no esté siendo tan efectivo, pero se pretende aminorar este monstruo de la corrupción y entonces cada vez hay más sanciones. Si ustedes hojean los periódicos o navegan en internet, cada vez hay más empresas cuyos delincuentes de cuello blanco son sancionados y juzgados. Entonces, estamos más cerca del cumplimiento que lejos de la falta de cumplimiento, ¿no? Bien. Ari Ramírez nos pregunta, ¿dónde se recomienda certificar para ser auditor? Desde luego con CAP. Desde luego con CAF. Sin embargo, siendo objetivo, pues prácticamente en cualquier institución de formación que te ofrezca, ¿qué te recomendaría? Que revise sus credenciales, que tengan experiencia como auditores, porque luego hay auditores de teoría que dan cursos y que te certifican, pero en la práctica nunca lo hicieron. Eso regularmente, pues la fábrica de expertos son los organismos de certificación. Si te quieres dedicar a hacer auditorías de tercera parte, o sea, para un organismo de certificación, algunas instancias como IRCA o Exemplar Global te dan un numerito, el curso te cuesta 3 o 4 veces más, lo pagas en dólares y la única diferencia es ese numerito que te acredita para hacer auditorías a nivel internacional. Pero otra vez, la medalla nadie te la quita. Si lo que quieres es salir en el medio, ten ese numerito. Si no, lo que importa es el conocimiento de la mano de la experiencia. Entonces, el mejor curso te lo va a dar el facilitador que tenga más experiencia, no en la 19,000 de auditorías, sino más experiencia en transmitirte sus conocimientos. Porque puedo ser un gran biólogo, pero eso no significa que sepa enseñar biología. Entonces, puedo ser un gran auditor, pero no significa que te sepa enseñar técnicas de auditoría. Entonces, búscate al que sea buen auditor y te sepa enseñar. Ese va a ser el mejor centro de formación y obviamente CAP cumple con esos requisitos. Dice Socorro Rojas, ¿cuáles son las características para contratar un Officer Compliance externo? Y me parece que ya es la última pregunta, Ricardo. Ok, pues sería algo así como que diseñes tu propio perfil. Tenía por ahí un slide que decía que el Compliance Officer es como un traje a la medida. Entonces, no habría un perfil de puestos estándar porque va a depender de la organización de la que estés hablando. Sí, un común denominador de transparencia, de objetividad, de ética, pero sobre todo que conozca el sector del que estamos hablando. Hoy en día hay muchas pruebas de confianza que se pueden aplicar desde polígrafo, dactilares, psicométricos, ya se hacen lecturas de la pupila mientras te están entrevistando para ver qué tanto se dilata, ya hay equipos que te miden el ritmo cardíaco y con eso sabes si está mintiendo respecto a su ética, sus valores, su lealtad, su transparencia, etcétera. Entonces, el mejor sería el que pase todas esas pruebas, ¿no? Y las de conocimientos. Bien, gracias. El próximo curso nos vuelven a preguntar, el próximo curso de esta norma, ¿cuándo va a ser? Van a ser los días 26 y 27 de agosto. Pueden solicitar una mayor información a los correos que vienen en la invitación al webinar. Y tenemos ahí alguna sorpresa que va a haber, me parece que va a haber un descuento para aquellos que se inscriban esta semana. Es decir, durante el mes de julio van a tener un descuento del 20% sobre el valor del curso si es que se inscriben esta semana. Ricardo, no sé, por ahí nos tenías algunas sorpresas también, ¿no? Sí, plan con maña para que se quedaran hasta el final. Ya no sé cuántos quedan todavía. Primero dijimos que como recompensa a los puntuales, es decir, todos aquellos que entraron antes de las 6:08, algo así, creo que tomamos una foto de pantalla, y que a partir de este momento, 7:37, nos manden foto de pantalla de una publicación en sus redes sociales con los hashtags que pusimos. CAF nos hace favor de otorgarnos una beca. Lo que ya no supe es de qué porcentaje. La primera de ellas. Si lo piensan mucho, voy a abrir la boca y digo que al 100. Adelante. Al 100, entonces. Adelante, Ricardo. Va, al 100. Entonces, a partir de las 7:37, mándenos a los correos de CAF la foto de pantalla con los hashtags de este webinar. Y si están dentro de los que entraron a tiempo, la primera que entre y cumpla con los requisitos, 100% de beca para este curso. La segunda beca, ahorita me dicen de qué porcentaje.
la segunda pantalla que entre y que no esté dentro de los más puntuales. ¿De cuánto sería la beca, tocayo? El 50%. Del 50%. Repito, la segunda pantalla que entre donde hayan publicado su hashtag con horario después de las 7:37 y que no estén. ¿A qué correos? Correos de CAP, ¿nos los pueden decir, por favor? Sí, los anoto rápido en el chat. Ya están anotados en el chat. Ahí están, Ok. ya está en el chat. De todos en la convocatoria que tenían ustedes de invitación, de todos modos en la presentación que yo les di y que les voy a volver a proyectar en este instante, allí venían. ¿Y ahí muere 2 becas nada más o hay alguna tercera? No, una tercera con un 25%. Llévelo barato, llévelo ahora. Listo, pues entonces sería igual, foto de pantalla de los que se están quedando hasta ahorita. Entonces, foto de pantalla de su publicación con hashtag, dentro de los que nos están haciendo favor de acompañarnos hasta el final. Si me ayuda Lupita o alguien a tomar una foto de pantalla de los que están ahorita todavía, que son las 7:39. A ver, Y Lupita. vamos con 25% de beca para el curso del 26 y 27 de agosto para la interpretación de la norma 37.301. Muy bien, ayúdenos abriendo sus cámaras, por favor. Empiezo. Van a ser 4 pantallas por el número de participantes. Alguien nos pregunta precios sin beca. Ahorita te contestamos, Dalina. Jesús, gracias por tus comentarios. Aunque sea sin cámara, pon tu nombre nada más. Ahí tienen los correos, o bueno, al menos un correo, dir.oper@capser.com. Nos vamos a basar en la hora de llegada, en la hora que se vea en la foto de pantalla de su publicación. Obviamente, quiero pensar que todos los celulares o dispositivos traen la hora. Y por último, regálenme 2 minutos solamente, máximo 3. Si me hacen favor, si no pueden ahorita, tómenle una foto a su pantalla, a ese vínculo que está allí. Les voy a pedir que me contesten 10 preguntitas bien rápido, son de pregunta cerrada, no les lleva más de entre 2 y 3 minutos y con eso nos van a ayudar bastante a que podamos hacer otros webinars más enfocados a sus necesidades y a que podamos saber un poco de ustedes y podamos ofrecerles algo más personalizado. No les pido datos personales allí, nada más lo que la mayoría pida sería lo que estaríamos produciendo. Es la plataforma de SurveyMonkey y el código es VTV25ZX al final. O tómenle foto, por favor. Se queda abierta esa página para la encuesta los próximos 7 días. Pero entre más pronto lo hagan, a lo mejor damos una beca del 10% al primero que conteste la encuesta. Sí. Uriel Díaz nos pregunta que si tendremos próximamente cursos de 19.011. Sí, claro, hoy día, por ejemplo, el día de hoy, mañana y pasado mañana estamos dando un curso de formación de auditores a la Contraloría General del Instituto Electoral del Estado de México, cosa que celebro mucho. Los contralores se están formando como auditores. Entonces, sí, próximamente tendremos el curso listo. Uriel, te pido que te pongas en contacto con Lupita González, en los correos que viste ahí, dir.oper es el correo de Lupita, y con mucho gusto Lupita te va a dar más información al respecto. Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto, Uriel. Bien, pues no sé si haya más comentarios, queridos amigos, la verdad me siento muy, muy complacido de la respuesta que tuvimos en tan corto tiempo para este webinar. Agradezco a ustedes el interés en el tema y están ahí los datos, estaremos en contacto una vez que nos manden los datos. Por ahí también apareció una liga para la lista de asistencia. Si ustedes la pueden ver, está en el chat, para que nos den sus nombres completos, bien escritos,
para poder emitir las constancias de manera adecuada y hacérselas llegar bien a su correo electrónico. Por favor, si nos ayudan llenando esa lista de asistencia, nos va a ser de mucha utilidad. Y bueno, Ricardo, no sé si quieras tocar algún otro tema. Solamente me están preguntando de manera directa si vamos a poner a disposición la presentación. Quiero pensar que la subiremos a YouTube pronto. Sí, de hecho en el chat también lo puse hace unos minutos, lo vamos a poner a partir de mañana y bueno, pues también puedes utilizar nuestras redes sociales, ahí voy a poner las capturas de pantalla y algunos de los comentarios que nos hicieron favor de hacer por medio del chat. Bien, pues gracias a todos, a cada uno de ustedes por su participación, a nuestros amigos en Venezuela, en Colombia, en Guatemala y desde luego en distintos estados de la República. Muchísimas gracias por su asistencia y estaremos viéndonos muy pronto en algún nuevo evento. Gracias por su gentil asistencia. Gracias a todos. Vamos a estar unos minutitos más y vamos a volver a poner la liga para quien requiera constancia de participación. Ahí, por favor, anoten sus datos completos y, bueno, a lo largo de la semana se las haremos llegar vía correo. Fabián, si acaso tú tuvieras información de la 17021 y la acreditación, ¿nos ayudas a clarificarlo para poder dar información más amplia posteriormente? Sí, señor, cómo no, con mucho gusto. Saludos, Ricardo. Mil gracias, igualmente, Fabián. Gracias. Querido Fabián, muchas gracias como siempre por ser No, parte. a ustedes por la invitación, estuvo muy interesante. Y ya por ahí les mandé mi captura, ya hasta Maribel me puso que, ok, qué bonito. Qué bonito, muchachito. Muy bien. ¿Castorena también te habrá visto, Fabián? Eduardo y yo estamos trabajando juntos en la firma como Valora. Sí. Entonces, por ahí me pareció raro que no se conectara, porque iba a conectarse, anda ahí también con algunos asuntos de su mamá. Entonces, a veces es un poquito complicada en las tardes. Muy bien. Sí, porque a lo mejor si no tiene información una entidad, la tiene la otra, ¿no? Sí, no, pero estamos ahí, estamos trabajando juntos. Perfecto, gracias. Bien. Vemos que ya varios de los participantes están contestando las encuestas. Pues muchas gracias. Todavía tenemos 75, hace un minuto teníamos 85, qué bueno. Gracias a los que todavía nos escuchan, gracias por quedarse hasta el final. Mi tocayo Ricardo de Sago, tocayo, un abrazo grande. Julieta Favela, Yuli de ADO, de Móvil Crow, un abrazo grande, Yuli, gracias por estar aquí, qué bueno encontrarte. ¿Pusiste el... Sí. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Excelente ponencia. Palomita. Gracias, Paloma. Gracias. Está medio oscuro tu toma, Paloma. ¿Mande? Está Estoy en medio oscuro oscuras, tu sí, un toma, parece poquito. cubana, niña. Por aquí estaba Heidi, estaba Rebe, que son del mismo grupo de niñas traviesas, Exinlac, los que recuerdo con mucho cariño. Tocayo, Lupita, perdón, sugiero para la transparencia del concurso, si se puede poner en las redes sociales de CAP justo la foto de la pantalla para que veamos que sí fue el ganador y que estaba dentro de los puntuales, los impuntuales, etcétera, ¿no? Para que a todos los demás les quede la certeza de que fuimos transparentes. Me parece muy bien tu sugerencia, eso es lo que haremos. Ya les puse en el chat que sí, efectivamente yo los buscaré directamente, pero me parece bien, así lo haremos. Lo voy a poner en el Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Perfecto. A nuestros amigos de Guatemala, Rodrigo Bolaños, Sofía Aldana,
que están por ahí. Gracias de parte de los dos Ricardos. Esperamos vernos pronto para su auditoría. No. Esperamos asesorarlos y certificarlos. Verlos ya no, ya están muy vistos. Ya vamos por la No, certificación. pero para su auditoría de certificación en cumplimiento, también. tocayo. Pero ya que amplíen ese alcance, ya que amplíen de normas. Ya no nada más la 9 y la 37. Vámonos por esta. Y estas que las conserven, obviamente, ¿no? A nuestro querido amigo Fidel, ¿sigues por ahí, Fidel? Disculpe, ¿podrían poner nuevamente la liga de la encuesta, por favor? Claro, con mucho gusto. Ahí la tienes. Pues nada más déjame copiarla porque como estoy trabajando en otra máquina, entonces por eso no. HTTPS, dos puntos. Dos puntos, diagonal. Es SurveyMonkey. Es .surveymonkey.com diagonal R diagonal todo mayúsculas VT B25ZX. Repito, después de .com, diagonal R, diagonal V mayúscula, T mayúscula, B mayúscula, 25, Z mayúscula, X mayúscula. Gracias, ya estoy adentro. Alicia Manje, también Alicia, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alicia. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto, es un gusto. Felicidades, muy buena conferencia, Ricardo. Gracias, ya luego por WhatsApp me dices la verdad, al cabo hay confianza. Claro, ya lo escribí ahorita. Muy bien. Uriel, ¿cómo estás? Se asomó por ahí tu video. En el chat, Alicia, por favor. Todo muy bien. ¿Cómo estás, Richard? Qué gusto saludarte. Igualmente, Uriel, gracias por acompañarnos. No, a ti, excelente ponencia. Muchas felicidades. También luego me puedes decir la verdad en WhatsApp. Te lo digo por LinkedIn en WhatsApp. Gracias. Jesús Esquivel también nos acompañó. Querido Jesús, un abrazo grande para ti. También Adalberto nos estuvo acompañando. También Adalberto, un abrazo grande para ti, compañeros auditores de algunos años. LU también nos mandó buenos comentarios. LU, gracias, Lu. ¿Lu de Guatemala? No sé. Ricardo Olivas es experto y profesional. Abrazos. Eso va para mi egómetro. Gracias, Lu. Ya se disparó el egómetro. Sí. Ya ves que de por sí anda bajo siempre.